Estás en el 105.1 de FM Radio Vida, una serie de acontecimientos sociales de interés general. Tamarindos número 2A, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Esta es XHCSBO-FM Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Es momento de informarse. Mirada Periodística. Mirada Periodística. Un noticiero serio, objetivo e independiente. Escuche las noticias más relevantes a través del micrófono más importante de la región. Queda con ustedes, Georgina Gasca. Bienvenidos. Al encuentro con la noticia hoy lunes 22 de diciembre del año 2025. En controles Jennifer y tenemos invitados hoy. Recuerden la temática, cerrando el año con personalidades que de Lázaro Cárdenas, sobre todo, que nos han dado y nos están aportando algo para vislumbrar el 2026. Bienvenido, Octavio Vargas, a los micrófonos de Libre Pensamiento. Muchas gracias por el espacio. Buenos días a todos. Octavio, él es presidente de la Fundación Sociocultural Melchor Ocampo del Balsas. Ya tiene una idea entonces de lo que estamos hablando, de puras personajes oriundos de Lázaro Cárdenas, nacidos en Lázaro Cárdenas. Incluso tuvieron su evento el sábado y ahí pudimos ver y conocer tantas y tantas anécdotas de la gente que aquí nació. ¿Se puede decir hace cuántos años, Octavio? Hace casi 100 años. Perfecto. Sí, en esta ocasión vamos a hablar un poco de la fundación, pero más que todo voy a aprovechar la ocasión para hablar de un libro que estoy por publicar. La Fundación Sociocultural, sus objetivos, de hecho, son rescatar espacios, más que todo las tradiciones, nuestras tradiciones y costumbres, porque a finales del 69 y principios del 70, nosotros, los lugareños, éramos 7,704 habitantes. Cuando empieza la trabajada grande, que le llaman nuestros mayores, cayeron 20,000 gentes. Entonces fue una mezcla de culturas, porque llegó aquí gente de todo el mundo. ¿Y por qué nos unimos para hacer esta fundación? Esta fundación es realmente de costeños, hijos de verdaderos colonos. Estamos constituidos legalmente ante las leyes del Estado de Michoacán como asociación civil. ¿Desde hace cuánto tiempo, Octavio? 2017. Ok. Sí. Y hoy festejamos, como lo indica la licenciada, el 8º aniversario. Entonces, ahí es donde nos reunimos para recordar nuestras tradiciones y costumbres. Obviamente son platillos tradicionales. Y es una fiesta que llevamos año con año. Y nuestra fundación tiene el objetivo de rescatar espacios, de trabajar. Trabajamos con recursos propios, con aportaciones de paisanos que están en Estados Unidos o en otros estados. Pero también cabe mencionar que no estamos unidos a ninguna otra asociación. Como siempre lo he dicho, no tenemos sucursales. Nos manejamos
apegados a nuestras tradiciones y costumbres. Eso podría terminar de hablar de la asociación civil. Y aquí lo importante es que narro yo en mi libro, son 3 libros en uno. Hablo de los llanitos, hablo de Melchor Ocampo y del Puerto Lázaro Cárdenas. Todo nace a través de la extracción de la orilla, que la compraron los franceses en 1906. Llegan en un barco llamado Iván en la bahía de Petecalco y eran dueños de todo. Manejaban a través de rayas, tenían un fierro que le marcaban con un cangrejo a las personas. ¿A los esclavos? Sí, a sus trabajadores. Entonces, sí, por no decir esclavos, pues sí, Sí, es que así se Sí, usaba en aquel entonces, muy mal, pero así. Sí. Entonces, se atraviesa la revolución y es cuando los franceses se van. Ellos hicieron el primer panteón, la extracción de la orilla atrás es San Blas. Y el primero que sepultaron ahí fue un francés de apellido de Boca, porque estaba un indito pelando un venado y le llamó la atención. Entonces, pues él preparó su taquera y le dio un taquerazo y ahí lo sepultaron. Y finalmente se van en 1917, después de la revolución, pues se van ellos. La hacienda La Orilla, dueños de más de 93,000 hectáreas, dejan 2-3 casas por la margen derecha del río Balsas y aquí se empieza a poblar. Aquí hubo una raza étnica náhuatl y le pusieron Hueytlaco, que quiere decir llano grande, llano largo, y de ahí provienen los llanitos, se empezó a formar todo el caserío. ¿Pero de dónde nació? Pues de la extracción de la orilla. Dependemos de Arteaga. Arteaga era de Guerrero y todo esto era de Guerrero. En 1901 saca Porfirio Díaz un laudo para deslindar de manera natural el río Balsas y queda de este lado Arteaga y de aquel lado de Guerrero queda Cirándaro y San Pedro Pungarabato, villas agropecuariamente productivas muy ricas. Y de esa manera le comentan al general que ya no querían depender de Arteaga, porque no hacían pagaban impuestos, pero no hacían ninguna obra aquí al pueblo de los llanitos. Entonces en el 32 obtiene el rango de tenencia, le ponen la tenencia Melchor Ocampo. De los llanitos pasa a ser Melchor Ocampo. Melchor Ocampo, okay. Oficialmente. Entonces, después, el 12 de abril de 1947, obtiene el rango de municipio. Y para distinguirlo geográficamente de todo el país, le ponen Melchor Ocampo del Balsas. Porque había otro Melchor Ocampo para Tabasco y acá por Marabati. Y cosa chusca, porque cuando llegaban las cartas del correo, pues se iban para otro lado. y de manera inteligente, pues le pusieron del Balsas, ¿verdad? Nuevamente le vuelven a cambiar el nombre a la muerte del general Cárdenas el 19 de octubre del 70, pero en el 17 de noviembre del 70 le ponen Ciudad y Puerto Lázaro Cárdenas. Es cuando ya empieza la transformación. Entonces, el libro que quiero presentar es una historia que no debe de quedar en lo oscuro, es una historia legítima. Y qué mejor que un nativo de Lázaro Cárdenas nos hable, nos haga un trabajo de Lázaro Cárdenas, del lugar donde nació, porque, bueno, trabajos o recopilación de la historia se han hecho mucho, pero ¿qué creen? No son de aquí. Es por eso, o sea, la importancia de que Octavio nos entregue este trabajo, porque lo viviste. La mayor parte de las cosas lo vivieron los de la Fundación Sociocultural Melchor Ocampo. No es algo de que llegaron y les gustó y que ellos nacieron aquí, muchos son profesionistas y regresan a Lázaro Cárdenas, a su querido Lázaro Cárdenas, con la familia, pero siempre ofreciendo algo. En este caso, bueno, aparte de estar ustedes conformados en esta asociación civil, bueno, también dar parte de lo que han vivido, parte de la historia, plasmarla, que no es tan sencillo, desde trabajar, escribirlo, hasta el costo
de estas publicaciones, porque bueno, ahí no sé, tienen algún financiamiento, ya hay algún editorial, no sé cómo estén trabajando ahí ya para el Sí, material. el costo del libro lo voy a absorber yo. Más que todo es para heredar a los pocos costeños que estamos aún caminando en esta vida, y legar a los lazarocardenenses para que ellos se enteren cabalmente dónde están viviendo, qué era ahí y todo lo demás. Aquí siempre hubo lagunas. Y realmente el libro son 3 libros en uno. Hablo de los llanitos, porque es de 1906 a 2006. Ah, nada más. Sí, comprende todos los géneros, es un estilo costumbrista. Y abarca el segundo libro, Melchor Ocampo del Balsas, y el tercer libro habla del puerto de Lázaro Cárdenas. Estoy dibujando, desglosando, 3 hablando, épocas. sí, del progreso al desarrollo. ¿De qué vivía la gente antes? Agricultura, cacería, un poco de ganadería y pesca. Se dieron manejo décadas que se van enriqueciendo a través de las actividades principales. Por ejemplo, los lagartos. En 1945 hay un cocodrilario, la gente no lo sabe, es por el río Chucutitán. Y de ahí se explica, el cocodrilo es de mar, el lagarto es de estero. Pues nos meten mucho ruido, ¿no?, por el estero de Santana, que esto y lo otro. Desgraciadamente, pues Son lagartos, entonces. son no lagartos, cocodrilos. son los de hocico ancho. Ajá. Y el cocodrilo es de el hocico de punta, pero a veces sale al estero, pero es de mar. Entonces, esa fue una actividad primordial. Después, del 35 al 40, se atraviesa la Segunda Guerra Mundial, 45, y se da el auge del tiburón. Aquí hubo pescadores, venían también gente de Manzanillo, de Sinaloa, porque era un auge, eran 3 especies de tiburones, zarco, y el aceite valía entre 1,000, 2,000 pesos, que los vendían para engrasar la maquinaria bélica de la Segunda Guerra Mundial. Y baja el auge y se vuelve a retomar después de los 50. Entonces, entre todo esto estaba la playa de La Barra, que era un paraíso, una lengua de arena. Y pues de ahí, pero la pesca aquí fue muy importante. Después fue la agricultura, la copra. En el 64 se inicia la construcción de la presa La Villita, se hace el primer campamento obrero, en el campamento obrero Francisco J. Mújica, es el primer centro poblacional flotante. Se los hicieron a los obreros de la que trabajaban en la construcción de la presa La Villita, a través de la ICA. Y después construyen las primeras oficinas de la Comisión de Río Balsas en la orilla. El general Cárdenas era vocal ejecutivo, luego deja a su hijo. Llega ahí la directora, la ingeniera Olimpia Turcó, buen rostro, paz descanse, nuestra flamante directora, hablaba 5 idiomas, y a través de ella fundó la tradicional ETIC 103, que hoy es la secundaria número 12. La primera secundaria. La primera secundaria, porque aquí nada más había una primaria. Y había otra escuelita pequeña que los alumnos eran de la década del 40 ellos, y terminaban primero, segundo, tercero y volvían a repetir. No había. Y cuando se funda la primaria Melchor Ocampo en el 55 empezó a funcionar. Nada más tenía hasta 5º grado, una letra de caligrafía muy bonita. Y hablo también de los primeros maestros, los primeros médicos, todo ese progreso y ese desarrollo era algo grande, como el río Balsas, un caudal. Entonces todas las personas pues nos ayudábamos unos a otros. Había un tipo de actividad que le llamaban el combate, que iban a limpiar, a desmontar, y después la gente hacía una comilona. Duraba pues, varios días, semanas, pero así es como se ayudaban. Y los primeros forjadores de hierro, como José Flores, el maestro Flores, personas que llegaron mucho después. Pero aquí el pueblo de los Llanitos, el 70% de la gente somos de Guerrero. Claro, uno de generaciones que ya no estamos tan jóvenes,
somos de Melchor Ocampo del Balsas, nos distingue. Entonces, ¿qué pasa cuando llega la industria? Pues abren doble registro y ya son los arocardenenses. Esas gentes vinieron y aportaron, pero los que realmente aportaron fueron los que construyeron aquí. Las casas las movían con troncos de un lado a otro cuando finalmente deslindaron las calles. De esa manera se fue formando el pueblo. En 1936 se empiezan a repartir se hace elegido Melchor Ocampo del Balsas y reparten las tierras de la isla de Cayacán. Allá había 4 comunidades, tenían sus propias normas y tierras muy ricas. Sí. Vivían ellos como en una especie de selva. Y acá de este lado del río, siempre el río es significante porque pues, da vida o da muerte. Entonces, para sepultarlos, tenían que cruzar el río hasta allá por la puerta 1, al malecón, que es el panteón. Sí. Y ya después hacen el panteón ejidal y cambian a los muertos de allá porque el río, los paderones se los estaba llevando al río y las cajas se las llevaban al mar. Entonces, decidieron hacer el otro panteón. Y toda esa historia es muy rica. Y estás plasmada. Sí. ¿Y por qué es tan importante cuando hace un rato que llegué a Lázaro Cárdenas decía, bueno, y empecé a escribir, obviamente tienes que escribir de lo que es en el lugar donde estás, ¿no? Fue parte también de mi tesis. Y el eslogan, y tú sabes que se creó la revista, primero fue Unión del Balsas, después Lázaro al Día, y había una sección desde hace más de 30 años que se llamó Pasajes de Historia, y el lema, yo lo sostengo desde hace más de 30 años, es conocer el pasado para comprender el presente y construir el futuro. Porque necesitamos conocer nuestro pasado, efectivamente comprender el presente, pero las nuevas generaciones necesitan, para construir el futuro, saber qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer para el 2026? Es importante saber dónde estamos viviendo, dónde tenemos los pies en esta tierra, en este lugar maravilloso, porque además ha sido rico en todo sentido, agua, buena tierra para sembrar. Hoy mismo es rico porque a pesar de que muchas huertas ya se desmontaron y las islas pues han perdido la esencia de la vida silvestre, siguen siendo ricas porque siguen generando riquezas a través de todos esos patios. Obviamente está Petacalco, un saludo al presidente de Petacalco, y sigue generando también contaminación. Toda la industria genera contaminación, es parte del cobro por el famoso progreso, ¿no? Sí, esa es la factura que nos cobró. Y pues aquel pueblo era un pueblo paraíso, donde todos convivíamos, cohabitábamos en una armonía plena y una naturaleza limpia, cristalina. Hay 2 cosas importantes. En la primaria Melchor Ocampo, ese terreno se lo querían, fue un motivo de problema. Disputa. Sí. Pero ya había una noria. Entonces esa noria era para el consumo abastecía de agua para el consumo doméstico. Y otro para las mujeres, iban a Tejería, se llamaba, está por la calle de San José Obrero hasta el final del río, y escarbaban las pozas y brotaba el agua, algo bonito. Por eso es que comento pues que ya estábamos debidamente organizados y esas gentes pues aportaron en su momento. ¿Y por qué escribo yo tanta historia y desgloso en 3 libros? Porque ellos en su momento aportaron y pusieron su granito de arena para un progreso donde vivíamos. Por ejemplo, don Rodrigo González Basaldúa fue uno de los primeros maestros, y él también telegrafista, después se jubila y se hace aparatos de petróleo. Pero hablo entonces de los primeros maestros. Había un señor que se llamaba don Chencho Rosas, el Tullido, porque daba clases en la cama o bajo los árboles. Llegó por aquí un científico de Tacámbaro, don José Cruzaley, que perseguido por
por sus ideales, por el gobierno, pero se vino a refugiar acá, donde vivió en la vecindad de mi tía, la niña Gómez, esposa de mi tío padre, don Leandro de la Cruz, que fue el primer comisario de Equidad. Y ahí le dijo, ahí quédese usted a vivir, no paga nada. Y ahí se murió y lo sepultaron. Cosa también excepcional, en las actas de nacimiento de nuestros hermanos mayores siempre aparece él como testigo, pero él trabajó a los franceses, él hacía globos aerostáticos, o sea, era una persona grande que se vino para acá. Y fueron aportando, esos fueron los primeros maestros. Don Chencho, don José Cusaley, don Chayo Nambo, que fue maestro y ejidatario de allá de Guacamayas. Muchos de aquí son ejidatarios de allá. Entonces, de esa forma se organiza todo. ¿Y dónde nace todo? Pues en el núcleo agrario, porque todos esos ejidatarios pues fueron los que sembraron y todas las palmeras que trajeron de acá, de Acapulco, en un barco, para sembrar todo este bello palmar que ya hoy obviamente ya no hay. Entonces, o sea, las palmeras se trajeron. Sí. Ok, de Acapulco. De Acapulco. Entonces, por ejemplo, la huerta de mi familia estaba en el corazón de la industria. Vinieron las afectaciones y pues los pagos pues malamente, porque nuestras gentes mayores no sabían leer ni escribir. Así es que tenían que firmar para recibir cheque con una cruz. ¿Y por qué trabajaron ellos? Para darles la oportunidad de estudiar, y los que así lo supimos valorar y aprovechar, pues nos convertimos y nos hicimos unos profesionistas, que para ellos, nuestros padres, fue grande saber y decir, tengo un hijo profesionista. Fue la mejor herencia que nos dejaron. Entonces toda la historia que yo platico y narro, y precisamente como lo comenta la licenciada Geo, yo nací aquí y aquí viví. ¿Dónde está la casa paterna? Enfrente de la pérgola, por la calle Benito Juárez. Así es que uno se forma dentro de la familia escuchando, aprenden. Pero yo aprendí mirando, porque toda la gente bajaba a la plaza aquella donde cobraba vida los sábados, los domingos. ¿Cuál era la plaza? ¿La pérgola? La pérgola Okay. se llamaba Lo que antes, conocen ahorita como pérgola municipal. Ajá. Se llamaba, le pusieron Plaza Reforma, pero ya después don Benito Trejo, en su primera administración, 72-74, hizo la pérgola, y así le llamaron, pero él hizo la primera concha, una placita, la remodeló para un asta de bandera. Tengo fotos, el libro tiene fotos inéditas de aquel entonces. Si hablo de los llanos, hablo y cito fotos de personas de ese tiempo. Fíjense, fotos inéditas, porque pues a veces una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Eso es muy importante. Sí. Entonces narro, y también el libro tiene versos de cada personaje, que era pues un tiempo, la gente en aquel entonces era de caballo y de pistola. No la traían por valentones, las traían por defensa personal, porque pues no había tanta ley. Y después de la revolución pues salieron muchos bandoleros. Aquí hubo un acto donde relato yo, pues muy lamentable, ¿no? Pero llegaron gente de fuera y asaltaron una gran tienda. Aquí había un cine antes, en el 52, por la calle 2 de abril, por decirlo así, del templo de San José, hacia abajo, vivía un curandero que se llamaba don Luis Camarena. Él te sacaba una muela, te sobaba, te curaba, te llevaba serenata, era de todo. Entonces llegaron todas esas remesas las mandaban a Ario Rosales, de dinero. Y antes hubo unas salineras, nuestras gentes mayores. A ver, llegaban a Ario de Rosales, ¿pero por qué? Porque era el dinero lo enviaban. Ajá, pero era el lugar donde podían captarlo, aquí no había forma de recaudarlo. No. Ok. Entonces las salineras eran en la década de los 20 y tenían las salineras en la barra de Burras, es donde está el puente de aquel lado del río.
y todos ellos tenían sus salineras, o sea, era gente productiva. ¿Y tenían que ir allá a cobrar entonces a...? Sí, mandaban las remesas de dinero Área de para allá, Rosales, ok. área de Rosales. Entonces, estas gentes, había una tienda de don Jesús Huerta y doña Concha Pérez, su esposa, tenían un hermano. Y pues tenían un cine, una paletería, tenían una tienda grande de implementos agrícolas, ganaderos, etcétera. Era la más grande. Pero ahí la maldad siempre se presenta y planearon un asalto, un robo, y mataron al señor que iba a recibir los productos al campo de la aviación, de ahí donde está la Marina Naval, y pues ya de ahí se descompuso la cosa. Pero el primer aeropuerto se hizo en el Raseco, en la isla de Cayacán, de 1000 metros de fondo. Raseco porque pues estaba, ahora sí que Raseco, ¿no? Ahí aterrizó el capitán Francisco Saravia. El capitán Francisco Saravia era de 1901 y llegó aquí a organizar a los pescadores y constituirlos en la primer cooperativa pesquera. Entonces, pues el libro es muy importante y para mí es muy satisfactorio sacarlo porque esa información, esa transmisión, esa etnocracia no debe de quedar en la oscuridad. Yo no demerito a los que han escrito, pero no son de aquí, ni vivieron aquí, estuvieron fuera de aquí. Está bien, ellos, ellos acudieron a las entrevistas, pero yo... Recopilaron mucha información que otros lo vivieron, ¿no? Como es los integrantes de esta Fundación Sociocultural Melchor Ocampo. ¿Qué le parece? Vamos a un primer corte y regresamos rapidito aquí a Mirada Periodística y recordarles el teléfono de WhatsApp 753-100-7754 y a quienes nos pueden seguir después escuchando en las plataformas de audio Apple Podcast, Deezer, Spotify, Spreaker, Amazon Music. Búscanos como Mirada Periodística y ahí estamos. Ya sabes, estás en la frecuencia 105.1 FM. Estás escuchando Mirada Periodística con Georgina Gasca. En un momento regresamos. Con hechos, no palabras, el PRI resuelve. Llevamos canasta básica a bajo costo a 56 comunidades de todo el país, apoyando así la economía de miles de familias. Entregamos más de 10,000 lentes para que niñas, niños y adultos mayores mejoren su calidad de vida. Y continuamos con la entrega de más de 5,000 tinacos en comunidades con escasez de agua. Cada entrega tiene un rostro, una historia, porque el PRI está donde más se necesita. PRI, el mejor partido de México. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México. Este 2025, más de 13.3 millones de estudiantes reciben una beca. Y se crearon más de 150,000 espacios en bachilleratos y universidades de todo el país. A partir de este apoyo, no tengo preocupaciones acerca de los gastos de mis estudios. Gracias a la beca Rita Cetina, pues nos ha ayudado bastante con los materiales que le piden a diario. Gracias a que la prepa está cerca de mi casa, tengo una nueva oportunidad. Me sirve muchísimo para seguir con mi carrera. Gobierno de México. Me encanta comprar en negocios que aceptan CODI, porque puedo pagar fácil y seguro. Funciona a cualquier hora, todos los días del año. Y lo mejor, sin comisiones. Para mí, es cero complicaciones. Y para ellos, negocio redondo. Regístrate en CODI desde la app de tu institución financiera. Conoce más sobre CODI en www.codi.org.mx.
Gozar de una vida digna debe ser una realidad para todas y todos. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de ESCA lo garantizan. Nos aseguran salud, educación, vivienda, trabajo, cultura y un medio ambiente sano. En México, generaciones lucharon porque el Estado lo respete. La CNDH promueve y protege los DESCA para una sociedad más justa e igualitaria. Defendemos al pueblo. Ya regresamos a Mirada Periodística. Llámanos 753-537-1701. Queremos que tu voz sea escuchada. Y como siempre, ya regresamos, como siempre te damos a conocer lo que vas a leer, a ver en los medios de comunicación. Es histórica inversión de 353 millones de pesos para transformar el sector cañero en Michoacán. ¿Dentro de qué creen? El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Bueno, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, informó que en coordinación con el Gobierno de México se apoyará a productores de caña con 353 millones de pesos en el marco de este Plan Michoacán. La inversión, es que me da risa, ¿sabe por qué? Porque hemos tenido aquí invitados que están preocupados, que han hecho sugestiones, como los de la clínica del ISSSTE, y resulta que, bueno, pero si ya estaban en eso, ya están viendo es que como ya no está en el Plan Michoacán, ya estamos muy preocupados si lo van a hacer o no. Sí, ese es el tema, que si ya no lo incluyeron en el Plan Michoacán, el asunto es que corre el riesgo de ser congelado esos proyectos. Bueno, nos dicen que la inversión transformará la productividad en 9 municipios claves, entre ellos Tacámbaro, Tepalcatepec y Los Reyes, mediante financiamientos estratégicos para el riego tecnificado y la renovación de cepa rurros que concentran un monto de 289 millones de pesos. Además, se destinaron 60 millones de pesos para la estrategia del manejo integrado del barrenador de tallo, impactando directamente en 2.400 hectáreas. A replicar esta estrategia, el beneficio podrá extenderse a más hectáreas en la zona. Asimismo, se mejorará la sanidad y aumentará la productividad de los cultivos de caña de azúcar, con la inversión de 4 millones de pesos en la contratación de técnicos especialistas en cultivo. El titular de la SADER, Cuauhtémoc Ramírez Romero, y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdeguet Sacristán, han realizado el análisis de las áreas prioritarias que requieren inversión para promover la economía de la región y beneficiar la calidad de vida de las y los productores del campo. El secretario informó que se mantiene un diálogo estrecho con los productores de caña para resolver inquietudes en materia de, ¿qué creen?, seguridad social. Asimismo, se brindó asesoría sobre las reglas de operación de programas de apoyo integrados en el Plan Michoacán, facilitando así su acceso a estos recursos. Es una información que vas a ver tú, te repito, en los medios de comunicación, porque en este mismo instante se está generando. Y seguimos con nuestro invitado. Hay que agradecerle a Roberto Pinto, a Miguel Aburto, dice hola, y dice buenos días, Miguel Aburto. Pupa David Tech nos está viendo. Un saludo, yo sé que te llamas Blanca. Un abrazo, Blanca. La Melena Soriano nos dice saludos a la Costa Chica de Acapulco. Fíjense que ayer estábamos en Guerrero y bueno, con mucha satisfacción les comentamos, nos estamos escuchando en Guerrero. Y miren, bueno, estos nos piden que saludemos a la Costa Chica de Acapulco. No sé si lleguemos a través de la 105.1 FM o a través de estos lives que también se hacen
y simultáneamente también estamos con TV Puerto LZC. Bueno, por cierto, también nos estamos transmitiendo en Bitácora Portuaria, en Noticias LZC y Unión de Michoacán. Bueno, Jaime Calderón, un saludo, líder, y felicidades porque, bueno, los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento recibieron su fondo de ahorros y su aguinaldo en estos días, con el temor de que se decía que si no, pero bueno, el ayuntamiento tuvo que endeudarse para responderle a sus trabajadores, porque es una obligación que el patrón les responda a los trabajadores, y los trabajadores, bueno, están esperando su fondo de ahorro que cada año ellos reciben por concepto de su trabajo, y su aguinaldo, que también es parte de sus prestaciones y por supuesto de sus derechos sindicales. Así que el líder que nos está viendo nos dice: muy buenos días, amigos, excelente inicio de semana también para ustedes, trabajadores sindicalistas del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas. Y continuamos con la entrevista. Bueno, ¿quién no conoce a Octavio Vargas? Él es una persona que, pues, como ya les decíamos, oriunda de aquí, nació aquí, ha estado trabajando a través de la Fundación Sociocultural Melchor Ocampo del Balsas, y cuando hay este tipo de organizaciones, quizás no todos tienen el tiempo, no todos colaboran de la misma forma, pero al final del día están unidos, y esto fue lo que vimos el sábado, esa unión, esa alegría. Muchos o algunos vienen de fuera porque ya no viven en Lázaro Cárdenas, pero no dejan de tener esa buena costumbre de unirse y empujar lo que se debe hacer para primero estar aquí en su querido Lázaro Cárdenas, donde algunos tienen familia, otros no, pero tienen amigos, y eso es lo que se respiró el sábado, ese ambiente de amistad, de camaradería, de la alegría por verse nuevamente, ¿no, Octavio? Sí. Y bueno, este trabajo, esta sorpresa que les has dado también a ellos, de que todo eso que se han platicado, todas esas vivencias y todo esto que es parte ya de la historia de Lázaro Cárdenas, pues va a quedar plasmado, está quedando plasmado, y es la primera vez que un nativo hace esto aquí en la región. Sí, retomando sobre los que han escrito, hay un escritor, se llama Mario Osorio. Uh-huh. Él entrevistó a las gentes antes de que se fueran, y le admiro su trabajo. Tengo su libro, ya es inédito. Entonces, él utilizó la entrevista, la herramienta, la entrevista. Entonces, mi metodología es la historia oral, la etnocracia, que se fue transmitiendo de generación en generación. Y era importante porque las gentes antes en la plaza, hoy conocida La Pérgola, pues había bancas, no había una cancha de básquetbol. Tengo las fotos, ahí los van a ver en el libro. Y en las bancas sentaban nuestros mayores a platicar, a transmitir toda esa historia. Y es importante sacar esta historia, que la conozcan, porque aquí pues, hay gente de todo el mundo. ¿Cómo es posible que una isleña que vivía allá en la isla de Cayacán, pues se casó con un francés, otros con un alemán, otros con un italiano? Entonces, esa gente que vivía allá, ¿cuándo se iban a imaginar que iban a conocer el mundo? Si aquí lo máximo en estudios era una primaria, Melchor Ocampo del Balsas, y al tener la secundaria, pues nuestros padres se preocuparon por decir, bueno, pues, ¿qué van a hacer? Entonces, fue a través de la ingeniera Olimpia Turcot Ríos que inició y fundó la ETIC 103, porque aquí no había más de dos, para salir con las patas por delante, al ejido, al panteón, y la otra, terminar la secundaria para realizarse cual se debe en la vida, ¿sí? Algo importante. En aquel entonces, en la ETIC 103, el ingeniero Magallón fue allí a la secundaria para hacer extensiva la invitación de
de capacitar personas para la empresa. Nos iban a capacitar durante 2-3 años y trabajar ahí. Muchos lo hicieron, pero también esa convocatoria se extendió por todo el país. Así sí. es. Y fueron famosos los becados, les decía. Los becarios a los acereros. Sí, a los acereros. Que también se reúnen ellos también cada año. También nos ha tocado. Y cada uno es una historia de vida, ¿no? Porque sí. Desde la secundaria, fueron capacitados justamente para ingresar a la industria minera. A la industria minera. Entonces, pues yo todavía tengo comunicación con ellos, porque también eran buenos atletas. El costeño, de hecho, era un atleta natural, por el río Balsas, por el mar, por todas las actividades y faenas que hacíamos. Y los maestros de educación física, aquí el primer maestro de educación física fue el licenciado Sabino Cabuto, que en paz descanse. Después llegó un veracruzano. En paz descanse, Sabino. Era, ¿cómo se llamaba el veracruzano, le decimos? También ya falleció el maestro. Pero éramos terribles, pues, porque pues entramos a estudiar grandes. En la primaria ya había jóvenes con patillas, con bigotes, y los maestros... Pues si repetían, ¿no? Llegaban a tercero y otra vez regresas a la escuela. Sí, pero algo curioso, ¿no? Porque los hijos, pues, teníamos que ayudar en la mano de obra a nuestros padres, en las faenas, en las 4 faenas, en la agricultura, en la ganadería, en la pesca, en la cacería. Entonces era muy difícil que, pues, para estudiar hacíamos faltas. No había otra más que... Y las armas también salieron a relucir, porque esas son las historias y las leyendas. Entonces nos llevaban nuestros padres y decían, aquí se lo dejo. Digo, y no se preocupe, digo, échale golpe por donde sea, nomás le cargo los ojos y la cabeza. Porque no queremos que no se queden burros como nosotros. Es bonita la historia, tiene muchas, lo que yo escribo, son 100 años de historia. Y relato cosas chuscas, tiene versos, describo y me meto vivo el personaje. Me inspira y leo un verso. Porque fueron personas... Porque también cosas, versos, Octavio. Sí. Y está divertido. Digo. A mí cada vez que entro al libro para revisarlo, pues me río, ¿no? De todas las cosas. Pero fueron cosas muy importantes. Es importante en la época de los lagartos, de los tiburoneros, la revolución, la construcción de la presa La Villita, el éxodo que vivimos cuando nos fuimos y desalojamos el pueblo para irnos a la mira, a la tenencia. Desalojaron los federales, la isla de Cayecal, 4 comunidades, todo, porque según se iba a reventar la presa. Entonces, ese relato la tengo, esa historia. Y no se iba a reventar, simplemente se atoraron 2 vertedores. Casi ya estaba el 70% de terminada la presa. Y la gente, los obreros que vivían en el campamento obrero, que les hicieron a ellos el campamento Francisco J. Mújica, ellos estaban tranquilos allá. Y aquí en el pueblo, fue un peregrinar, aullido de vacas, perros, desmayos, y ahí vamos caminando desde aquí, desde Melchor, pues lo que es Lázaro Cárdenas, hasta la mira. La gente se desmayaba y estaba. Porque era la zona, pues la sí. Zona alta, ¿no? Del lugar. Y llegamos a la mira y pues no había alimentación para tanta gente. Duramos como 3 días y nos regresamos y todo bien. Pero ahí salieron cosas chuscas, ¿no? Como siempre. Salió un señor que fumaba puro y dijo, Derio Malga salió con las hojas de tabaco a la calle y con su esposa de la mano y dijo, adiós mesas de billar, adiós ganado del llano. Son cosas chuscas, pero está interesante y realmente yo lo hago no lo hago propiamente por vender un libro, no. Me interesa que la historia salga. Dejar algo aquí a los jóvenes. La verdadera historia legítima, esa es. ¿Y por qué? Pues porque me la transmitieron a mí en su momento. En aquel entonces no había ni radio, escuchábamos una estación de radio de Cihuatanejo. Una
una anécdota chusca, porque el locutor a veces se ponía happy y gritaba, súbale el volumen, que yo pago las pilas. Él le pagaba las pilas. Y un día se le pasó y lo vetaron. Pero esa repetidora de la radio, la escuchamos en la noche, llegaba acá, tenían un alambre de una casa a otra, pues las casas eran de zacate. Pero qué cosa tan bonita, tan agradable. Toda la familia se sentaba a escuchar el programa. Algo bonito. Entonces, no había televisión. No había televisión. Aquí la primera televisión llegó en 1972, por ahí. Llegó la farmacia Santa María, esos señores de Uruapan. Sí. El señor. Y pues llegaba con una tele a colores y con cartuchos. Entonces todos los chiquillos, hay una foto por ahí, todos estamos así. Digo, van a ver sus caricaturas, pero silencios. Y todos los chiquillos nos estamos, para nosotros era una maravilla, porque el cine de los cíngaros, o húngaros, popularmente como se les conoce, venía 2 veces al año. El primer cine funcionó en la presidencia municipal, cuando era presidente municipal el güero Luna, José Luis Luna, le decían el güero. Entonces yo entrevisté a Marta Salas, que era la esposa de Dalida Burto, dueños del cine, con Hugo Frano, y me relató, pero así como la entrevisté a ellas, tuve la oportunidad yo, pues de entrevistarlos mucho antes. Yo no tenía ni para una cámara, porque era difícil. Pero ya cuando logré, pues algunos ya se habían ido, y de esa manera me fui haciendo de un material didáctico importante y valioso. Tengo una foto de la mejor enchiladera, se llama María Gallo, nadie la tiene. Entonces, cuando fui, no dice, tenemos una foto aquí, pero ella se la comió la pared, ¿sí? Sí. Pero logré hacerla. Entonces, todas esas anécdotas son personajes importantes, tanto de la isla de Cayacán como de este lado. Pero también así tiene relatos de muertes y venganzas, de los primeros billares, de las gentes de caballo, de las fiestas de septiembre, el día de San José Obrero, las fiestas religiosas. Porque quienes no saben, las festividades de marzo, que la feria de marzo, no saben que se originó de la fiesta de San José Obrero, ¿no? De ahí partió y bueno, nadie sabe. Ya. Solo saben que en marzo hay fiestas y a veces poquito te tardas y te van a abrir. Ya no hay una fecha como que específica. Esta fecha es en Lázaro, se celebra, se le quedó como fiestas de marzo y cosas así, ¿no? Me imagino. Sí, porque antes, pues, cuando era el pueblo, entonces Melchor Ocampo, pues era una procesión, la Virgen María, a los niños los vestían de guarecitas, a las niñas y a los niños también con su jacalito. Y era una procesión. Entonces, en las fiestas decembrinas, pues todos íbamos con una veladora en la mano a pedir posada. Tocábamos y la gente salía, nos atendía a las sillas, nos daban nuestro ponche, nuestro pozole. Todas esas tradiciones son las que quedaron atrás. También hablo de los primeros grupos musicales, los géneros musicales. Hablo de los primeros músicos, de los primeros párrocos. Todo está incluido, los primeros doctores. Había un doctor que hablo aquí, llegó en 1900. Aprendí tanto. Como ese se apellidaba Argáiz, ese médico, ¿sí? Y hubo otro médico que se llamaba Leonel Santoyo. Le decían el doctor Serrucho, porque mochaba manos. Era cirujano, pero no tenía la especialidad. ¿Sí? Entonces, cuento cosas chuscas, ¿no? Porque una vez curó a una persona de Petacalco, que se cayó una palma y se quebró una mano. Y su papá, pues, era de posición acomodada y lo trajo acá. Pues, él tenía su clínica ahí por el Mirage, por esa calle Lerdo de Tejada. Sí, sí. Entonces le digo, no, pues, ponte la bata y siéntate, dijo. Y ya cuando salió, dijo que lo vio con una cegueta, pues, con un serrucho médico. Dice que se levantó de la camilla y corrió a la pérgola. Digo, si no me salgo, me mocha la mano. Pero son cosas así, sí, sí. Y son chuscas, pero tiene en realidad mucha información. Tiene información de, por ejemplo, cuándo se hicieron el primer drenaje, quién lo construyó, en qué administración, quién fue el presidente, ¿sí? Todas esas cosas que
¿Qué fue lo que hizo Benigno Trejo? También él construyó el palacio actual que conocemos, él construyó el mercado y hasta la fecha ahí está. Hasta la fecha. Son obras con tan pocos recursos, porque además no tenían el suficiente. Y creó el palacio municipal que hoy, que ya no es suficiente pues para todo. Y el mercado que ahí sigue, o sea, y no hemos visto mayor obra en Lázaro Cárdenas que esas que dejaron estas personas. Pero lo que más me agrada, Octavio, que estás aquí, tienes trabajo literario que nos vas a compartir, y después te vamos a invitar a que ya nos traigas en físico el libro. Ahorita ya es la premisa, él está trabajando, y no es de hoy, pero entero, sano, como deben de hacerse las cosas. Yo, un saludo para los amigos, colegas también, que están escribiendo y que presentan uno y lo otro, pero que buscas a veces reconocimiento, que busca cuando ya no hacen las cosas ya entero, como debería de ser y como deberíamos de ser muchos de una sola pieza. ¿Para qué? Para que como ya te desahuciaron, ¿quieres dejar algo? No, yo creo que uno debe ser íntegro desde el principio al fin. Uno debe ser uno mismo y dar lo que tienes que dar así, sano, en tus 5 sentidos. Te agradezco mucho, Octavio, por eso, porque debe ser las cosas bien. No creo, sinceramente, de los años que te conozco, que estés buscando el reconocimiento, los aplausos. No, esos yo creo que los obtenemos todos los días con nuestras acciones, ¿no? Sí, es muy importante lo que comenta Alicia. Mire, al final, hoy me encuentro en el último tercio de la vida, de mi existencia. Me pregunto, en las madrugadas que me paro a escribir, ¿cómo quieres que te recuerde la gente? Te jubilaste, ya eres jubilado, pero ¿cómo quieres que te recuerde la gente? Entonces tuve que controlar una etapa más nueva en mi vida como jubilado. Tuve que cambiar hábitos, aptitudes, amistades, que no generan tiempo, pues generan tiempo a la inversa. O sea, desgraciadamente siempre hay algo mejor que uno en algo, más no en todo. Pero es difícil precisar la actitud de personas que no comprenden la vida. Quizás cuando estén a punto de morir, mejoren. Pero hoy, en mi recta final del camino, me pregunto, ¿cómo quieres que te recuerden a ti, Octavio Vargas Rosas? Como lo que eres, sencillo, humilde, atento, no rencoroso, reconocer el trabajo, el mérito a quien se lo da. Yo les digo a mis paisanos que somos poquitos, como las ballenas, estamos en extinción, pocos en extinción. Que nos unamos, que rescatemos nuestras tradiciones y costumbres, que recordemos a nuestros viejos sabios que nos dieron la vida y la oportunidad de estudiar. Difícilmente, pero lo logramos. Soy un profesionista y sencillo y le agradezco mucho el espacio, licenciado. Y aquí están. Muchas gracias, Jennifer, en controles, Octavio. Muchas gracias y bueno, recuerden, conocer el pasado para comprender el presente y construir el futuro. Eso lo escribió Georgina Gasca. Un abrazo. Usted ya está informado. Le invitamos